Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. Como siempre estamos con Miguel Mike Paradiso, que nos va a mostrar con su arte un aspecto de un tema, de un caso, de una historia que vamos a tratar hoy. No se olviden nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros planteamos temas, contamos historias y planteamos temas. Bueno, pero como siempre, sin más prólogo, vamos a la primera historia, que es una historia, yo diría que es una historia que se está desarrollando aún, que tiene que ver con un acontecimiento respecto del cual todo el país, pero este sí de verdad, este no es una tontería, todo el país estuvo detrás. Estuvo mucho tiempo detrás del paradero de Loan Peña. Loan. Nunca lo dejamos a Loan. El tema es que nunca hicieron nada con Loan. Y lo que hicieron no estaba bien hecho. Se cumple un año, hace un año que desapareció este chiquito, en Corrientes. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Inmediatamente le viene a la memoria todo lo que se dijo, se hizo, se mostró con relación a este caso, desde la abuela Catalina hasta la tía Laudelina. ¿Se acuerdan? Bueno, fantástico. Una persona de este canal, una periodista de este canal, lo cubrió, intensamente, en profundidad. Paula Bernini. Y nosotros vamos a estar con Paula Bernini en Corrientes. Todo esto después de la barrida. Bueno, decían, pasaron 3 días, no aparece el pibe. Una semana, y no hay ninguna novedad. Pero la familia, el árbol, todo. ¿Se acuerda de todo eso? Porque no hace falta hacer me parece a mí, a esta altura del partido, a pesar de que pasaron 12 meses, no hace falta hacer una exhaustiva cronología de la cuestión, porque nos viene a la memoria, nos pegó tanto, que cuando uno pega, deja la impresión, y esas cosas se recuerdan. Todas las alternativas que hubo en el caso, hasta llegar a que ni a los 3 días, ni a la semana, ni al mes, ni a los 6 meses, ni al año hay, desde mi punto de vista, nada. Pero le acabo de adelantar que Paula Bernini, que cubrió el caso y que lo sigue cubriendo, ¿no? Que lo cubrió y se olvidó. No. Que cubrió el caso y lo sigue cubriendo, está en Corrientes al año. Y ahí la tenemos, a Paulita, a quien la saludo, le agradezco estos minutos con Cámara del Crimen. Y Paula, mira, te hago de entrada un primer interrogante. Llegaste después de un tiempo, vos no estuviste un año sin ir, vos fuiste muchas veces. Lo que te quiero decir, tomándonos del aniversario del año, te pregunto, cuando volviste, ¿viste algo distinto? ¿Pasó algo diferente? ¿Cómo viste esa provincia en relación con el caso Loan? Atenti. Paula, te pregunto. Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mirá, estamos en la puerta de la casa de Loan. Si vos me preguntás qué cambió, sí. ¿Qué cambió? Es esto nada más. La fachada de la casa donde vivía Loan, donde encontrás carteles, donde encontrás reclamo. Ahora, después todo volvió a su normalidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando la justicia ameseta las causas, es imposible que la sociedad traccione. Entonces, todo volvió a su normalidad. Incluso hoy fuimos al Naranjal. Recorrí el Naranjal, Ricardo, y te voy a tirar una primicia, te voy a tirar una novedad que la verdad que llamó la atención, porque el Naranjal, el árbol al cual fue Benítez a buscar naranjas, hoy estaba lleno de naranjas. Estamos hablando que un año después ese árbol tiene naranjas, es decir que van a usar, sí, en defensa de Benítez, que no mintió, que en el árbol había naranjas. Recordemos que cuando nosotros llegamos, ese árbol no tenía ni una sola naranja. Sí, ahora bien, acuerdo. ese naranjal resultó que no estaba seco. Claro. Hay cantidad de naranjas. Entonces, ahí es donde decimos, ¿y si Benítez fue verdaderamente a buscar naranjas? Incluso hasta lo que uno mismo había visto y podía afirmar, hoy está en duda. Estamos hablando de que un año después de la desaparición de Loan, sí, no hay una pista firme, concreta, en la que nos apoyemos y podemos encontrarlo. No hay una pista firme en la que nos apoyamos y podemos saber qué pasó. Mirá la casa. ¿Sabes lo que hay acá? Tristeza, desolación, abandono. Hay llantos todos los días. Los padres se fueron.
se fueron a Corrientes. Ah, ¿no están, Un poco están viviendo ahí los padres o no, Paulita? ¿Están ahí los padres? Se fueron en estos días justamente por el año que se cumplía de Loan, porque bueno. otra vez el periodismo y ellos, la verdad es que sienten muchas veces que se los cuestionó. Muchas veces sienten que 9 de julio no lo acompañó lo suficiente para seguir traccionando durante este año el pedido de justicia y el reclamo de que Loan aparezca. Por eso se fueron a Corrientes a reclamar al Poder Judicial de Corrientes. Quienes se quedaron son los hermanos, que están, te digo, a disposición del periodismo, una y otra vez salen, no tienen problema en hablar. Ellos lo que nos cuentan es, nosotros no vivimos, sobrevivimos. Estamos todos los días esperando de por esta puerta entre Loan. 5 años tenía. Y la justicia todavía, al día de hoy, Ricardo, no sabe si fue un accidente, si fue trata de personas, si realmente en un momento se barajó que se haya perdido, cuestión que yo descarto por completo porque ese lugar, Ricardo, se rastrilló día y noche por los vecinos de 9 de julio. Recuerdo perfectamente, Paula. Lo rastrilló todo el mundo, los que debían hacerlo y el periodismo y los vecinos, todo el mundo rastrilló una vasta zona de ese lugar donde estaba el naranjal que vos me hablás, que ahora no voy a decir milagrosamente porque no conozco la geografía, la fauna y la flora de ese lugar, pero ahora tiene naranjas cuando durante mucho tiempo, muchas semanas, tal vez meses, estábamos hablando de que estaba pelado. De hecho, vos lo mostraste pelado completamente. ¿De qué? De frutos. No tenía ningún fruto. Pero bueno, vos mencionaste... Ningún fruto. Vos mencionaste a Benítez. Bueno, ¿sabes qué podríamos hacer? Una especie de repaso acerca de las teorías que se dijeron y que vos me vas a desmentir o no, o me vas a confirmar, aún hoy siguen vigentes porque lo acabas de decir. No hay avances. Entonces, al pibe se lo llevaron, no apareció, no se extravió. La primera cosa, no se extravió, no se perdió, sino los múltiples rastrillajes lo hubiesen encontrado, se supone. Y después, todas las teorías que se manejaron en el caso. ¿Querés empezar con la del accidente, por ejemplo? Vamos a desglosar la causa. Te quiero decir algo. Primero, lo que la justicia tiene concreto sobre la mesa, dice, esto ocurrió. ¿Qué ocurrió? La justicia sabe que Loan Danilo Peña fue con su papá a caballo al almuerzo en la casa de la abuela Catalina. La justicia sabe que Loan Danilo Peña estuvo en el almuerzo porque está la foto donde están todos los comensales y Loan sentado al lado de su papá, donde su papá le está cortando la carne. Hasta ahí la justicia sabe. La justicia sabe que Loan llegó al Naranjal, porque primero tiene esa foto en la que se la ve a Laudelina y a Mónica Millapi de espalda con todos los chiquitos. Esa foto dice que Loan iba camino al Naranjal. Sí. Pero la justicia sabe que Loan llegó al Naranjal porque todos los chiquitos que estaban ese día dicen haber visto a Loan en este lugar, acá, allá, y es el Naranjal. Sí. Ahora bien, eso es lo que la justicia tiene. Te voy a decir, Ricardo, muy poco. Porque a partir de ahora la justicia tiene que empezar a especular, a deducir. Pero Pablo, eso es hace un año a Benítez. de eso. Escúchame, hace un año de eso. Es una ironía, ¿no? Pero digo, lo que vos acabas de decir, sí. Era el planteo de hace un año. Vos me decís, ahora tienen que empezar a especular. En una palabra, siguen especulando. Siguen especulando, por eso te dije, está amesetada la causa. Claro, no hay mucho más que contar. Lo que sí sabemos es que se elevó a juicio oral, todavía sin fecha, pero se elevó a juicio oral con 2 hipótesis, la del accidente y la de la trata. Por eso vamos a desglosar personaje por personaje, porque según la teoría, accidente o trata, alguno que otro podría quedar libre. Benítez sale de la casa de la abuela Catalina y se va al Naranjal. Atrás de Benítez se va el matrimonio que Benítez había invitado a comer, que era Mónica Millapi y Daniel Ramírez, Fierrito Ramírez. Salen con todos los chicos. ¿Quiénes lo acompañan para guiarlos al Naranjal, este matrimonio que no conocía el lugar? Laudelina, la tía de Loan, y Macarena, una prima. Llegan hasta una tranquera y Laudelina y Macarena deciden, y acá van a tener que explicar por qué, volverse y decirle al matrimonio, que no conocía a ninguno de los chiquitos con los que estaba, caminen hasta allá que está Benítez. Y el matrimonio se hizo cargo de todos los chiquitos y caminó hasta el Naranjal con Benítez. ¿Qué dicen? Que cuando llegan al Naranjal, Benítez estaba sentado en la raíz de un naranjo, comiendo naranjas, con una bolsa de arpillera con naranjas.
Sí. Bueno, ¿qué hacen? Se ponen a charlar hasta que Ramírez recibe el llamado de su hermano muy enfermo. ¿Qué hacen entonces? El matrimonio, Mónica Millapi y Daniel Fierrito Ramírez, se retiran para hablar por teléfono y ensimismados con la llamada no vieron lo que pasaba. Cuando vuelven, dicen, bueno, vámonos, empiezan a caminar y ya se dan cuenta que no estaba Loan. ¿Qué le dice Benítez? Se quiso volver, un chiquito. Se quiere volver de 5 años, una criaturita así, le dice, me vuelvo, un camino que no conoce y vos le decís, sí, dale, anda solo. Rarísimo. Es raro, rarísimo. Sí, es muy raro. Pero resultó ser, y rarísimo que el tío Benítez lo deje ir. Entonces acá la justicia dice, Loan se fue solo, caminó los 500 metros con sus patitos, sí, cortitos, todo hasta la casa de la abuela Catalina. Benítez se lo entregó a alguien mientras Millapi y Ramírez estaban hablando por teléfono, o Millapi y Ramírez también son cómplices de haber entregado a Loan. Claro. Acá hay algo que le juega a favor a Mónica Millapi y a Daniel Ramírez, es que la llamada telefónica con el hermano verdaderamente existió. Existió. Ah, bueno. Entonces está esa llamada. Sí, entiendo. Así que eso le juega a favor. Ahora bien, nos vamos del Naranjal, Ricardo, y nos vamos ¿a dónde? A la casa de la abuela Catalina. Ya había llegado Laudelina y Macarena. ¿Quién recibe un llamado de Benítez contándole que había desaparecido Loan? Es Laudelina, su mujer. Ahora bien, cuando Benítez le cuenta a Laudelina que Loan había desaparecido, ese llamado duró 20 minutos. ¿Cuánto más le dijo? 20 minutos. ¿Qué más hablaron? Mucho, Ricardo. Sí. Recordemos que en la casa de la abuela Catalina había otro matrimonio. El matrimonio de María Victoria Cayllaba y Carlos Pérez. ¿Sabes qué? En medio de esa conmoción de, se perdió un chiquito, ¿sabes lo que dijeron, Ricardo? Vámonos. Raro, ¿no? Que no te quedes a encontrar al chiquito que verdaderamente se había perdido. O sea, vos vas a cenar a un amigo, se pierde el hijo y decís, me voy a mi casa. Me voy a mi casa. No, es muy extraño, no es verosímil, ¿no? Parecería, es cierto que no eran de la familia, pero habían almorzado juntos. Después se hablaría de que tenían un interés por la propiedad de la abuela Catalina, pero a lo que voy es, acabas de almorzar, los pibes se fueron, y después te dicen a vos, un chico se perdió y te la tomás y te vas. Confirmame, con la excusa de ir a ver a River. A River jugaba ese día. El partido de River. Sí. A las 4 de la tarde, entonces quería tirarse a dormir una siestita, Carlos Pérez, después mirar el partido, así que se fueron. En el medio dejaron a todos buscando al chiquito. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros creíamos que el chiquito se había extraviado, que ya iba a aparecer. Y ahí es cuando se van en su camioneta blanca, única camioneta que se peritó y se encontró rastros de Loan. Esto es importante. Es importante. En el único vehículo, ¿sí?, de los que estaba ahí, porque estaba el caballo del padre de Loan con el que llegaron, estaba un Corsa gris que era el auto de Mónica Millapi y de Fierrito Ramírez, y después estaba la camioneta Ford Ranger blanca de Carlos Pérez y María Victoria Cayllaba. Se van, y acá la justicia vuelve a poner el ojo, y dice, si Loan verdaderamente se vino del Naranjal, llegó a la ruta, y en el momento pasaba la camioneta Ford Ranger blanca y lo atropelló, lo cargaron y lo hicieron desaparecer. Es la misma carátula que si lo hubiesen entregado y lo hicieron desaparecer. Por eso llega con las dos hipótesis realmente sin resolver, pero con la misma carátula la causa llega a juicio oral. Sustracción y ocultamiento de un menor. De menor. Sustracción y ocultamiento de un menor. Así llega. Decime, ahora bien, Pablita, te quiero decir que la situación... Sí. Mira, es una breve interrupción. Vamos a reiterar que las personas mencionadas, que vos mencionaste en esta triste historia, están detenidas, excepto una. Contame eso, o confirmame eso. Cayllaba, Pérez, Benítez el tío, Laudelina la tía. Vos me dirás quién me falta. Son 7. Son 7, bueno, son Los 7. detenidos son Laudelina, la tía, de Loan, el marido, Benítez, que había ido al Naranjal, Perfecto. El matrimonio de Mónica Millapi y Daniel Ramírez. Está detenido Carlos Pérez con su esposa María Victoria Cayllaba y el comisario Maciel. Y el comisario Maciel, es verdad, que estuvo, se dijo que pudo haber encubierto la cuestión. De mínima es cómplice. Claro, esa es una cuestión muy interesante. Porque ahí hay una diferencia
entre la jueza Poser Penso y la Cámara Federal de Corrientes. Pues la Cámara lo ve más como participando de la maniobra que como encubridor. Pero bueno, eso se supone que en un juicio se van a definir las acusaciones como corresponde, se supone. Se supone, mira, se están yendo, ¿no? Esto es 9 de julio un poco también. Organizaron para ir a una marcha vecinos que vinieron a ayudar a pedir justicia y mira, se llevaron puesto el palo de luz de 9 de julio, así que se va a quedar por lo menos este barrio sin luz. Esto es 9 de julio, la desorganización, la falta de indicaciones, acá no hay ni un patrullero, el abandono, el hagan lo que quieran, pidan justicia, que mientras tanto, viste, vemos qué hacemos. Esto pasa acá en Corrientes, no sé qué va a pasar ahora en los alrededores. Lo que sí te digo es que los 7 detenidos tienen, Ricardo, diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque si se comprueba la hipótesis del accidente, lo que dice el abogado Hanson de el matrimonio Millapi y Ramírez es, ¿qué tienen que ver? Afuera. Esa situación a Millapi y a Ramírez los dejaría en libertad si fuese un accidente. ¿Por qué? Laudelina cómplice porque vio. Pérez y Cayaba, por supuesto, culpables que lo subieron a Loan y lo desaparecieron. Benítez también deducen que sabía por ser el marido de Laudelina. Y Maciel, otra vez Maciel, liberando la zona, dejando que todo ocurra sin ningún tipo de miramiento para justamente allanarles, ¿no?, el camino para hacerlo desaparecer. Así que en la hipótesis del accidente... ¿Te acordás de la botita que apareció? Ahí eso calzado, iba. ¿te acordás? Un botín. Un botincito que lo tenía puesto Loan ese día. ¿Qué pasó con eso? ¿Quién lo plantó? ¿La justicia todavía? No tiene respuestas, ¿eh? No. El lugar nunca se valló. No. Nunca se entendió pero sí sabemos, nunca se supo quién lo agarró, quién lo puso, pero sí sabemos que en el descubrimiento, mirá qué casualidad, había alrededor de 500, 600 personas en el campo buscando a Loan. Sí. Mirá quién lo encuentra el botín. Claro. Escucha bien. Laudelina, Macarena, su hija, y Maciel. Mirá, no es sospechoso. Claro. Escúchame, ¿sabes en hectáreas y hectáreas de campo. Sí, encontraron ellos el botincito. ¿Sabes que una cosa? Quería ir vos dijiste al inicio, cuando empezamos a conversar, dijiste una cosa, quería volver sobre eso, que es esto. Los papás de Loan no están allí, fueron a Corrientes, ¿no? A la ciudad de Corrientes. Sí, se fueron a Corrientes. Muy bien. Sí. Y se dijeron cosas de ellos, claro, frente a la nada misma, que es este caso, se empezaron a sospechar en los padres y tal vez algunos vecinos, algunas personas de allí, de la localidad, lo hicieron. Bueno, si no va por acá, no va por allá, y fijémonos en la familia. Se hizo en su momento esa cuestión. Ahora, pasó un año. ¿Cómo podrías describir la relación de la familia Peña, la familia de Loan, con relación a sus vecinos? La gente allí, en el lugar, en la localidad donde vos estás, sigue pegada al caso, se desvinculó emocionalmente del caso. ¿Y qué pasa en la ciudad, no? La gente sigue teniendo claro que quiere que aparezca Loan, pero muchos han puesto, ¿no?, la duda sobre la familia. ¿Qué dice la familia? ¿Cómo puede ser que si la justicia nos investigó y nosotros no tenemos nada que ver, aparte de nuestro sufrimiento, ustedes nos estén señalando? Por eso, como sienten que la comunidad de 9 de julio les soltó la mano, por eso se fueron a Corrientes. Ellos lo que me dicen es, sentimos por muchos momentos soledad también de, vamos a decir, algunos vecinos, porque me dijeron que hay muchos otros que vienen a diario a darle un beso, a tomar un mate, a preguntarle cómo va la causa judicial. Pero bueno, la verdad es que acá en 9 de julio volvió todo a su normalidad y de alguna manera también siento que pusieron el ojo sobre la familia. Hay que decir, Ricardo, que la justicia investigó a la familia y no tiene ningún indicio de que la familia haya participado en la desaparición de Loan. Pero bueno, por supuesto que la sociedad tiene la libertad de pensar lo que quiere y cómo quiere. Ahora bien, te digo que si esto es sustracción, si esto es trata de personas, la justicia va a dejar a todos detenidos. A los 7.
A los 7 los va a dejar detenidos, porque lo que dice la justicia es, acá hubo un plan para desaparecer a Loan. Y en ese plan están todos. Así Entiendo. que por eso van a llegar todos a juicio oral, van a tener que todos decir qué estaban haciendo, van a tener que explicar cada uno, ¿sí?, las cosas que los comprometen. Pero los más comprometidos son Pérez y Cayaba, este matrimonio Claro. en el que se encontró rastros oloríficos de Loan dentro de la camioneta y dentro del auto, un Ford Ka rojo En un auto también, que tenían exacto. ellos en su garage. Y hay que recordar que con ese auto, al día siguiente de la desaparición de Loan, tuvieron que ir de casualidad a Corrientes Capital y después a Resistencia. Perfecto. Entonces, ellos están realmente complicados porque lo que cree la justicia es que María Victoria Cayaba y Carlos Pérez, sea accidente o trata de persona, subieron a Loan a su auto, herido, y lo desaparecieron. Eso es lo que cree la justicia y es lo que van a tener que explicar y por supuesto la justicia va a tener que probar. Ahora, los abogados, te digo, están muy tranquilos, están muy esperanzados en que no hay nada contundente, firme, que diga que sus defendidos son culpables directos de desaparecer a Loan o de llevárselo del lugar Sí. y de no decir absolutamente Sí. nada. Te Porque quería hay un pacto comentar de una- silencio, ¿eh? No, por supuesto, pero te quería comentar una cosa. ¿El juicio va a ser con un tribunal de jueces profesionales o va a haber público? O va a haber jurado, perdón, jurado. No, por ahora no se sabe, pero lo que dicen desde la justicia es que cree que va a ser por un tribunal. Un tribunal. Que sí se va a permitir a la sociedad, va a ser un juicio oral y se va a permitir al periodismo también, ¿no? Estar muy atento a lo que pase. Esto es lo que dice la jueza Poser Penso. Bueno. Pero la verdad que todavía no se definió fecha ni Está tampoco bien. si va a ser un tribunal por jurado Está bien. o si va a poder participar, ¿no? Estamos en el aniversario, ¿eh? El aniversario de un triste aniversario, reinsisto con la palabra, de la desaparición de Loan Peña. Se puso en su momento toda la carne al asador, pero todo, perdón. Y bueno, llegamos a este punto que tan bien nos describió Paula. Paulita, te agradezco muchísimo esta conversación, que hayas estado en Cámara de Crimen y seguramente seguiremos en comunicación por este y por otros casos. Muchísimas gracias, Paula. Siempre es un placer, Ricardo. Y al equipo, y toda ¿eh? información que tenga la voy a estar comunicando en Cámara del Crimen. Dale. Muchas gracias. Bueno, entonces, señores. Le voy a decir 2 palabras acerca de esto, ¿no? 2 palabras. Hace un año. ¿Se acuerda? Es decir, a nadie le gusta que le digan, te lo dije. Bueno, se los habíamos dicho. No van a ir a ningún lado. Ahora, ¿y el rito satánico dónde está? ¿Y el descuartizamiento dónde está? Y la venta para esclavitud del pibe para trabajar quién sabe dónde, porque tenía 5 años. ¿Dónde está? Y sí, bueno, eso implica la compraventa de personas, es decir, la trata de personas, el comercio sobre un ser humano o sobre seres humanos. ¿Dónde está? Es decir, para vivir ordenadamente, mínimo, es lo mínimo, lo mínimo. ¿Qué necesita usted? Que las cosas que se resuelven oficialmente no dejen prácticamente lugar a dudas. Dije prácticamente porque, bueno, siempre hay una posibilidad, más allá de toda duda razonable, ¿no? Se suele decir en derecho, bueno, fantástico. Pero que, no, es esto. Todos los que están en el caso Loan, complicados, detenidos, van a ir a juicio, sí, como usted lo escuchó 1.000 millones de veces, por sustracción de menor. Muy bien. ¿Qué es sustracción de menor? Llevarse un pibe. ¿Para qué? La ley no lo dice. Si se hubiera aprobado, no está aprobado, de ninguna manera, que se lo llevaron para vendérselo a una familia que le cambie la identidad y hacer una suposición o de estado civil, un reemplazo de estado civil, en Argentina, en Sudamérica, en muchas partes del mundo, pasa. La jueza Poser Penso piensa que esto fue ¿cómo es que puso? Cuando los mandó a todo a juicio, puso, esto es un posible accidente o evento criminal. No, señora, discúlpeme.
Evento criminal. Evento criminal hay desde el artículo 79 del Código Penal hasta el 300 y pico. ¿Qué es? Son todos los delitos. ¿Qué es un evento criminal? ¿Me puede explicar usted? Porque usted está resolviendo cosas para la gente, no para los superiores suyos. Usted resuelve las cuestiones. Para el público, las sentencias y los actos del Poder Judicial son actos de gobierno, no se olvide. Pero bueno, usted creo que se ha olvidado de muchas cosas. Un posible accidente o evento criminal. Evento criminal, o sea, bueno, un accidente, entonces el accidente te da a entender como que lo hicieron sin querer, porque fue como con culpa, como una imprudencia que puede surgir por el hecho de que yo pienso que lo atropellaron al pibe, y entonces para ocultar esa situación y no pagar absolutamente nada, justamente un pariente de la familia que nos acogió para pasar un momento agradable en un almuerzo, ¿no? Entonces no digamos nada. Es bastante boludo pensar así, me parece. Ahora, no, fue un accidente y de paso lo vendemos. No, como que no cuadra, ¿vio? No entra. No. Bueno, un accidente y de paso, ¿qué? No, de paso nada. Hubo un accidente y quedar ahí. Yo para esconder mi responsabilidad, qué sé yo, lo habré escondido. Bueno, eso es lo que dice Poser Penso. Si hay algo, y por eso lo manda a juicio, si hay algo es un accidente. Cosa que al principio, cuando estaban las primeras etapas de investigación, se había descartado por ilógico. Pues no importa. Se había descartado, qué sé yo. En una causa en la cual el poder político metió la cuchara. No se olvide las declaraciones que hizo Laudelina en un juzgado que se abrió a las 3 de la mañana para que ella vaya y diga ¿qué? Que fue un accidente. Entonces el accidente entra a la causa, no como conclusión de las pruebas que se habían recolectado. No, entra porque le abrieron, porque alguien del gobierno llevó a Laudelina con la sospecha de que la instruyeron para que vaya a un juzgado penal que no era el de Poser Penso y le dijera a todo el mundo, no, fue un accidente. Y después no supo explicar qué más planteó el tema del accidente. Bueno, cuando un juez de primera instancia, Poser Penso, Cristina Poser Penso, resuelve algo, bueno, jueza federal, de ahí de Goya, va a la Cámara. Apelan los tipos que no están de acuerdo, y acá hubo muchos que no estaban de acuerdo con lo que dijo Poser Penso, y fueron a la Cámara. La Cámara le dijo, no, señora, no. Por eso Paula hablaba de dos hipótesis. Pero una la suscribe Poser Penso, que es una jueza de primera instancia, y la otra la suscribe la Cámara, que es un superior jerárquico de Poser Penso, y es el que en definitiva resuelve. Los dos resolvieron que vayan a juicio, por eso va a haber un juicio, no se sabe cuándo. Pero, ¿por qué delito? Los dos se pusieron de acuerdo en una cosa. Para mí fue un accidente, pero como no puedo ir más allá, no le puedo poner homicidio imprudente, homicidio en tránsito, no le puedo poner eso. Primero porque no tengo acreditado que el nene haya muerto. Yo no tengo que tener en un papel que el pibe murió. No está en ningún lado, murió Loa. ¿Es muy cruel marcar esto? Un año de nada y me dice si es muy cruel plantear que el pibe, que el chico está vivo o está muerto. Y no lo sabemos. ¿Qué es lo único que se tiene? Que al pibe se lo llevaron. Y la Cámara que dice todo lo contrario. Dice, no, accidente no, eso es una locura, y da las explicaciones del caso, que son bastante interesantes y bien fundadas. Y dice, mire, lo único que tengo acá contra todos es que se lo llevaron. Así que siga adelante con que se lo llevaron. Listo. Bueno, amigos, para colmo de males, vamos a cerrar el tema de Loan, porque yo le dije muchas veces, si no lo tratamos más veces, después de aquel impulso inicial donde el pibe desaparece y se comienza una investigación, donde hubo fuerzas federales, ¿se acuerda usted? Que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación mandaron a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura, a la Policía Aeronáutica, a todo el mundo. ¿Se acuerda usted? Que lo metieron en galpones a los hombres de la Federal, que cagaban de frío, se cagaban de calor, bueno, lo que sea. Y le decían, no, ustedes no, esperen. Bueno, los trataron como el orto, a todos. Pero no importa, eso pasó, y quién se acuerda. Bueno, entonces,
¿Qué necesita la familia? Confort. Confort. ¿Qué quiere? Que le lleven una heladera, un freezer. No, no, no. Confort espiritual. Tranquilidad espiritual. Que no la tienen porque este pibe desapareció y nadie les dice qué pasó. Incluso en un momento determinado, cuando no sabían para dónde disparar, se metieron también con la familia y todo eso. Ya lo saben. Bueno, muy bien. Confort. Fueron a buscar confort. ¿Y quién se aproxima cuando hay situaciones como esta donde necesitas un bálsamo espiritual? A los curas. A los curas. Bueno, hay un señor. Un señor es una manera de decir. Juan Ramón López, correntino, que se dice cura, pero que en realidad no es cura. Esto se lo voy a decir, y es una información adicional para que usted se fije qué perdidos están, qué perdidas están muchas comunidades argentinas desparramadas por nuestro territorio, a la buena de Dios. Se acercó algún cura de la iglesia. No, mira, se acercó este tipo, Juan Ramón López. Juan Ramón López iba a las marchas, vio que se hicieron en su momento marchas, qué sé yo, que aparezca Loan, no, y bueno, y estaba con los padres. Bueno, hace 48 horas, fue condenado a 11 años de prisión este cura Juan Ramón López por abusar de una nena de 12 años. Era su profesor de guitarra, además del cura, su profesor de guitarra de la nena y su mentor espiritual. Justamente ese apoyo espiritual que mucha gente necesita, que es necesario por otra parte, para sobrellevar situaciones extremas, dificilísimas. Bueno, en manos de un reverendo hijo de puta. Las pruebas son abrumadoras en contra de este tipo y confesó, le dieron 11 años de prisión. ¿Saben qué? Este tipo no es cura, no es sacerdote de la Iglesia Católica Cristiana, no. Hay una cosa, porque en momentos de crisis, sobre todo en Sudamérica, sobre todo en Latinoamérica, en Hispanoamérica, Latinoamérica no existe, Hispanoamérica, parece Iglesia Misioneros Veteros Abcordis. El tipo era de este credo. ¿Sabe qué significa Veteros Abcordis? Viejos que se ponen de acuerdo. Degenerados. Con la vestimenta de cura, que no es la del cura católico, y acá lo tiene. Bueno, vamos a cambiar de tema, amigos. Obviamente que Loan va a estar siempre, cuando se presenten situaciones, va a estar siempre en cámara del crimen. Bueno, vamos a cambiar de tema. Le voy a hacer una breve introducción y vamos a la barrida. ¿Qué es esta? Aparece un cuerpo en la provincia de Buenos Aires, cerca de la pequeña ciudad de Henderson. Aparece un cuerpo de un hombre. Lo descubre un gaucho, no lo descubre ni la policía haciendo sus tareas de inteligencia. No. Lo descubre un gaucho, a la vera de una ruta. Y a partir de eso se desata toda una cuestión que revela, estas cuestiones que desata, revela que hay personas, las que están involucradas acá, que siguen pensando con la entrepierna, barrida. Quienes ustedes ven detrás de mí es una pareja de ahí de Henderson, Juan Carlos Barandala y su segunda mujer, ya con años de convivencia, Angélica Burón. Bueno, y obviamente Barandala tenía hijos de una relación bastante anterior y después, desde hace unos cuantos años, estaba en pareja con Angélica Burón. El tema, este hombre era un mecánico, se desenvolvía bastante bien con el tema de la panadería, hacía pan, y otras cuestiones relacionadas con el rubro. Y bueno, un tipo conocido allí en Henderson, 52 años
a noviembre del año 24, hace unos meses. Bueno, pero en noviembre del año 24, el 12, lo encuentra a este gaucho, lo encuentra, a ver, le habían partido la cabeza. Y, bueno, comienza una investigación, quién es, quién no es. Tenía tatuajes, es decir, que la identidad de este hombre la sacaron rápidamente. O sea, supieron que era Juan Carlos Barandala. Y que, obviamente, bueno, ¿dónde vive? Ahí está la mujer, está Angélica. Se da una situación curiosa, muy curiosa, porque un hijo ya mayor de Barandala iba a visitar a su padre. No era hijo de Angélica y Juan Carlos, sino de una relación anterior de Juan Carlos Barandala. Bueno, entonces, lo iba a verlo, qué sé yo, y no lo encontró. El descubrimiento se produjo el 12 de noviembre del 24. Digamos, lo podemos precisar un poco más adelante. Una semana antes, iba y Angélica decía, no, acaba de salir. Bueno, acaba de salir, qué macana, que traje esto. Va otro día, supóngase, al día siguiente no, al otro día, y no está, no, salió, se fue. Qué mala suerte que tengo. Bueno, en fin, hasta que, todo el tiempo así, hasta que lo encuentran el cuerpo de Barandala, ahí como les decía yo, en los pastizales. Bueno, le preguntan a esta mujer, ¿cómo, a dónde iba? ¿A dónde no iba? Lo que surgió inmediatamente es que detrás de esta situación había una mentira. Barandala no se iba a ningún lado. No había salido, por eso el hijo no lo encontraba. No, Barandala estaba muerto. Estaba muerto y en el zanjón. A través de pruebas que encontraron en el lugar, en la escena del descubrimiento del cadáver, a través de algunos elementos, como una alpargata, una zapatilla, una alpargata, se logró determinar, y además bolsas que se utilizaba, que Barandala utilizaba en su negocio, porque la situación era esta, él tenía, ahí en Henderson, tenía un negocio en el frente y detrás tenía su casa, donde vivía con Angélica, ¿sí? Bah. Entonces, bolsas que utilizaban el almacén de propiedad de Barandala. Y otros elementos, le insisto, piel. Hacen examen de ADN que insólitamente bien tienen resultados bastante rápidos. Y resulta que todas las sospechas no solamente iban hacia Angélica, la mujer, la pareja de la víctima, sino hacia otro señor, un tipo, de apellido González, Ariel González, vamos a decir así. Barandala tenía 52 años, la mujer Angélica 45 y Ariel González 38. Ariel González era el amante de la mujer. Lo que se investigó hasta ahora es que durante un tiempo, porque hay una cosa curiosa, bueno, ahí está Angélica, una cosa curiosa, el cuerpo no tenía signos de defensa. Y no es cuestión, no es cuestión a ver, recibió golpes en la cabeza, es extraño que no tuviera signo de defensa. Yo digo, a ver, la víctima tenía 52, la mujer 45, y yo dije, Ariel González tenía 32. Muy bien. Lo tiene. Bueno, parecía bastante resuelta la cuestión. Sobre todo cuando advirtieron que, como no tenía signo de defensa, ¿cuál es la explicación para que no tenga signo de defensa? Lo iban durmiendo de a poco, ¿vio? Le iban dando, Angélica le iba dando, dice la fiscalía, somníferos para dormirlo y que obviamente no pusiera resistencia. Ahora, esos somníferos, ¿eran solamente somníferos? Cosa que se está por ver. ¿Eran solamente somníferos o querían matarlo a través de una sustancia determinada? Y como algunos venenos, algunas sustancias causan efecto con el tiempo, perdieron la paciencia y le pegaron un golpe con una masa de hierro.
y después lo trasladaron ahí, en el lugar donde fue encontrado. Mire, una traición realizada por la señora y por este hombre eh, contra Barandala. Pero le quiero decir una cosa. Parecía ser como que ellos estaban tranquilos porque pensaban que el crimen les había salido bien. Nosotros tenemos imágenes, hay imágenes, de González y su amante, la mujer de Barandala, en el momento, en el día en que se deshacen de Juan Carlos, tomando cerveza afuera, tomando cerveza en el interior de la casa. O sea, como que estaban festejando la cuestión. Yo le dije que la víctima tenía un hijo de una relación anterior. Bueno, estamos en comunicación con Lucio, hijo de Juan Carlos Barandala, y con la mujer de Lucio, con Florencia. Si ustedes me escuchan, están allí ya conectados, los saludo desde Cámara de Crimen. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Ahí los veo, ahí los veo. Bueno, buenas tardes. Lucio y Florencia. Este, a ver, vos ibas a buscar a tu papá, a visitar a tu papá y no lo encontrabas. Explícame un poquito eso, a ver si fue así o qué. Sí, en realidad yo trabajo en una panadería repartiendo pan Ahí está. y yo le llevo el pan todas las mañanas a su negocio. Bien. Todos los días iba yo a la casa de mi papá. Todos los días. Eh, a- todos los días. A Bien. veces después iba de tarde y todo, pero a la mañana sí o sí, todos los días. Pasando esto, bueno, voy uno de estos días normalmente como voy. Raro que siempre él estaba afuera o me daba un mate, me tomaba 2 o 3 mates con él, me iba, después seguía viaje, no estaba. Le pregunto a la mujer dónde estaba. Me dice, recién salió. Me dice, salió, lo vinieron a buscar, salió recién, listo. No me parecía raro porque con eso del taller él entraba, salía, iba y venía, me parecía normal. Y bueno, paso después de decirle, bueno, al otro día voy todo también. Pregunto, ¿dónde anda? Andaba por ahí atrás. Por ahí me asomaba, mirando para el galpón. No, no hay nadie. Ah, ¿lo habrán venido a buscar o se fue? ¿Viste cómo es? Me decía. Sí, sí, está bien. Me voy. Y así todos los días. Eh, lo vino a buscar fulano, salió temprano, y así mintiéndome todos los días, hasta el día que se descubrió el cuerpo, que no se sabía de quién era Al el inicio, a cuerpo. ver, precisemos una cosa, Lucio. Sí, Tu padre tenía un almacén, tu padre era mecánico y vos le sí, llevabas el pan todas las mañanas. sí, Eso es así. Bueno. Durante sí, una semana anterior al descubrimiento del cuerpo, vos ibas y siempre su pareja, esta Angélica, te daba excusas, salió, no, ya va a volver, pero vos no lo veías. Muy bien, no, 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 no lo veía, me no lo decía veías. todo eso, siempre algo distinto. El 12, cuando aparece el cuerpo, eh, a ver, no creo que sea habitual que aparezca un cuerpo en las afueras de Henderson, ni de Nunca pasa. Bolívar, y bueno, en fin, ahora interviene la No, justicia de Bolívar. A lo que voy es, ¿cómo lo identificaron? Yo sé que tu papá tenía tatuajes. sí. Bueno, ¿fue por Él ahí? tenía, en un brazo tenía tatuado su número de documento, El número de documento. en un brazo, sí. Sí, bueno, lo sacaron enseguida entonces. Y, claro, cuando avisan que hay un cuerpo, eh, yo no me entero. Sí. Nosotros ese día estábamos en un velorio, ¿no? Yo me tengo que ir de ahí por otras razones, se queda mi señora, a ella es a la que le avisan. Yo hasta el momento no estaba enterado de que había un cuerpo, ni que podía ser mi papá, ya se andaba comentando eso. A ver, Yo no me entero. señora Florencia, a usted le avisan en esas circunstancias, usted estaba en un velorio, le avisan que apareció un cuerpo y que podía ser del papá de Lucio. Sí, sí, justamente fue así. Me avisan, estando en otro velorio, y bueno, yo en primer momento no creí,
y él habitualmente jugaba al tejo y siempre de 1 a más o menos 6 de la tarde, 6:30, él todos los días estaba en una cancha de tejo, donde él era habitual Sí, 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 era como un encontrarlo todos los hobby, días. un hobby era. Está Sí. bien, está bien, está bien. Entonces, eh, me hago llevar al lugar, al tejo, Sí, y llego ahí y me encuentro con que no estaba. sí. Y entonces, al no encontrarlo en el lugar habitual donde Juan Carlos iba a desarrollar su hobby, ahí pensó que posiblemente podía ser él el cuerpo, o de él el cuerpo encontrado. Y me llamó la atención, pero no me imaginé, no, Bueno, no lo creía igual. entonces, sí, sí, sí. Entonces pregunto a la gente que está ahí, le pregunto, ¿y Carlitos? Y me contestan, no, ya hace varios días que no está viniendo. Seguramente ande con la presión alta o ande descompuesto, Sí, sí, sí. porque él un mes antes había sido internado eh, por la presión alta. Tenía 21 de presión cuando lo internaron, un mes anterior a esto. Un mes Que es antes, que bueno, él sufría presión andaba alta, sí, claro, 21 de presión no, no, no sufría de no presión sufría de alta. presión. Él, A ver, no, él estaba tenía otro problema, no me acuerdo si le habían salido unas llagas, y esta mujer le daba una supuesta medicación para una cosa, para la otra, pero ya le venían suministrando esto, que empieza a cerrar todo después de que pasó. ya te entiendo, ya Él te se entiendo. descompone. Sí, sí, sí. Él se descompone en una ocasión y tuvo que ir al hospital. Sí, me llaman a mí, esta mujer me llama y me dice, anda al hospital porque tu papá está internado. Y ella no estaba en el Listo. hospital. No, no fue. Hizo abandono de persona ese día, no fue, No fue. Lo mandó al señor al no hospital fue. porque tenía, se sentiría mal, obviamente, con 21 de No, presión. lo llevó otra gente. Otra gente que estaba con él ese día lo llevaron descompuesto al hospital. Bueno, mucho interés en la salud de su pareja no tendría, o no No, no. tenía. Ahora, ese fue un episodio y tu padre se recupera de ese episodio, pero Sí, después, yo te pregunto, ¿no? Después les pregunto, después de ese episodio, sí. ¿ustedes lo notaron que el hombre no seguía bien, tenía algún síntoma o síntomas de alguna enfermedad? ¿O lo vieron después de ese episodio de 21 de prisión? ¿O después lo vieron bien? No, se fue recuperando y después él andaba bien. Bueno, Estaba un poco así el último día que yo lo vi. que fue una semana antes de que aparezca el cuerpo. Sí, el último día que yo lo vi Sí. fue un miércoles a la tardecita y todo esto pasó la madrugada del jueves. De la misma semana. Sí, de la misma semana. Sí, cuando vos decís todo esto pasó, Yo te estuve estás con él, refiriendo al descubrimiento del cuerpo. no, al asesinato. Yo con él Ah, estuve a ver, yo estuve contámelo, un contámelo, miércoles, contámelo, dale. yo un miércoles estuve a la tardecita con él, Sí, hasta la nochecita. sí. Después me voy y esa misma noche, a la madrugada, fue cuando hicieron esto. Que al otro día voy y pregunto por él. Y te dicen que no está. Así pasan un Y así todos los días, Y así todos los días hasta el descubrimiento del cuerpo. Ahora hasta se el entendió. descubrimiento. Ahora se entendió. Bueno, ella una vez que no lo, volvemos al tejo, ella una vez que va al tejo y no lo encuentra, le pregunta a este tipo González, estaba él ahí, en el tejo. estaba también ahí en el tejo hablando por teléfono a lo lejos. Mi mujer le pregunta a este tipo González si no sabe dónde está mi papá, porque él andaba siempre junto con él. La llama, la quiere como llamar aparte para explicarle, le dice que lo encontraron muerto, ¿no? Que encontraron un cuerpo que era el de él. Bueno, Como que se había matado. como que se había matado él, por A decirlo eso así. sugirió González. González le sugirió a tu Sí, señora, o sea, que está allí, a sí. Florencia, te sugiere, Florencia, se mató. ¿Es así? Claro, como que él tenía problemas y salió caminando y se mató.
Salió caminando y se mató. Bueno, ¿cómo reaccionaste vos ahí cuando te dice, de esa manera te dice las cosas? Le dije que no, que deje de hablar pavadas y me fui corriendo para el auto. Y decime, Lucio, ¿vos cuándo te enteraste? Que primero que era tu papá. Bueno, A ver, de eso ella se encuentra conmigo después de eso. Me dice, le pasó algo a tu papá, no saben qué. la pareja Le de digo, tu vamos, padre, o sea, Angélica. Sí, todavía no aparece ella, ¿no? Mi mujer me cuenta que le pasó algo a mi papá. Le digo, vamos al Ah, hospital. Yo pensé que estaba sí, descompuesto o algo. sí. Me fui al hospital. Pregunto por mi papá, me avisan que él ahí no entró. Lo llamo a este tipo González yo por teléfono para preguntarle si no sabe algo de mi papá. Me dice, tu papá está muerto, me dijo. Lo Te dice mandé al González que lo cuerno. había matado. Vos no lo sabías, no, obvio. Sí, me dijo, tu papá está muerto. Me dijo así. Lo mandé al cuerno, le dije que no se hacen esos chistes, unas cosas más. Me voy a la comisaría a preguntar si saben algo. Voy a la comisaría y me dice, mira, Lucio, sabemos que encontraron un cuerpo que aparentemente dicen que podría ser tu papá. Pero no te da problema porque ya vino la mujer recién a hacer la denuncia de que está desaparecido. O sea, después de 5 días, cuando aparece el cuerpo, que se arma todo este revuelo, recién ahí ella va y hace la denuncia que está desaparecido, como un acto como que le interesaba, pero hace 5 días que está Sí, pero, desaparecido. Yo creo que sí. Habla, te escucho. te das cuenta que tu marido hace 5 días que falta a la casa. Vas a denunciar, No, ¿viste? pero además se encanó sola. Algo, Lo sí, evidenció porque a vos te decía que se había ido de acá, se había ido de allá. Ahora va a la comisaría y claro, dice que estaba desaparecido. Como que no sé. Y por claro. otra parte, el tipo que lo termina matando es el que le dice a ustedes dos, no, Juan Carlos está muerto. Es decir, Sí, bastante, es decir, de parte de ellos, bastante cara dura bastante y, tonto y bastante también, tonto, sí. claro, eso, está bien. No pueden mentir, Sí, era no evidente que se ponen estaban de acuerdo. mintiendo. Bueno, decime una cosa, Claro, a ¿vos todo cuándo te esto, encontrás con sí. con Angélica? ¿Cuándo te encontrás vos? Bueno, ¿O tuviste yo ocasión de salgo de la encararla? comisaría, claro, yo salgo de la comisaría Sí. y me llama ella por teléfono, Ah, bueno, que vaya para la, me llama por teléfono que vaya para la casa, para la casa. ¿no? Bueno, sí, Bueno, me voy para allá, cuando llego estaba ella, su madre, supuestos amigos de ellos, y este tipo González. Me bajo del auto y le digo, ¿qué pasó? Le digo, la mujer de González también estaba, y el hijo. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, me dice, pará, dice, calmate, que no, calmate nada. Le digo, primero, antes de llamar a toda esta manga de inútiles, le dije, me tenés que llamar a mí. ¿Qué hacen todos estos acá? A mí me tenés que llamar primero. Y empezó lo de nunca estando mi papá, a gritarme, a hablarme mal, ¿qué te pensás? Que esto, que el otro, se me pone a una distancia provocándome, como epa, esperando que yo le pegara, sí, provocando algo. La mando al cuerno, digo, me voy a donde encontraron ese cuerpo a ver si es o no es o qué pasó, yo no sabía nada. sí, Riéndose, me dice, anda que no te van a dejar pasar, hay que esperar nada más. Le digo, ¿esperar a qué? Me fui, me fui al lugar del cuerpo, esperando que nada, que no sea, o que estuviese descompuesto, o que estuviese en el hospital, o lo que sea, no esperando encontrar eso. sí. Que si yo haber sabido eso, cuando la tenía enfrente, hoy yo estaría preso, No, bueno, si hubiese entonces, sabido todo eso antes de ir. yo te entendí todo, te entendí. Menos mal que no ocurrió así. De todas maneras, ¿cuánto tiempo tuvieron ese cuerpo en el Sanjón, en la zanja? ¿Cuánto tiempo lo tuvieron ahí? Pues, lo encuentran, hacen las pericias en el lugar y lo llevan al hospital, ¿o no? Y se lo llevan a la morgue, sí. Pero ¿cuánto tiempo Hacen el pasó? peritaje de que ellos lo dejaron ahí Sí. 5 días. Pasó un No, jueves no, a la no. madrugada y lo Que los encontraron el asesinos lo martes. dejaron ahí, sí. Te estoy diciendo, cuando lo descubren, Sí, ¿la policía trabajó sí. rápido o qué? Buah, Trabajaron rápido y bien. bueno, muy bien. Decime una cosa. Em, A tu papá le iban durmiendo de a poco, le iban dando no sé si durmiendo, pero o somníferos o alguna sustancia para disminuir Sí, que lo sentaba. para que no se resistiera a una palabra. ¿Es así?
Sí, sí, no tuvo ningún tipo de defensa. No tuvo No. ningún tipo de defensa. Y la relación era entre la pareja de tu padre, esta Angélica, y este González, que debe ser un vecino del pueblo, supongo, que también está casado. Sí, 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 Bien. Lo que yo estoy viendo ahora, acá, ustedes no lo ven, pero lo habrán visto, es, creo que es un poco después de matar a tu padre, que como que están festejando con sí, cerveza. sí, 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 sí. Bueno, sí. Hacían vida normal. hacían vida normal. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo los detuvieron? Y vamos redondeando la historia. Bueno, ese día ¿Cuándo que los yo llego a la detuvieron? ruta, Sí, ese día discúlpame, que no yo te llego a escuché. donde pasó todo esto, el día que llego, de ahí yo me voy a donde encontraron el cuerpo. Me encuentro con los peritajes, Sí, policía, todo. sí. Se acerca alguien de la justicia y me dice, le expliqué quién era yo, me dice, bueno, aparentemente tu papá, dice, pero te voy a hacer un par de preguntas, me hace un par de preguntas sin decirme que había sido asesinado. Me dice, ¿notaste algo raro estos días? Y le expliqué, sí, que la mujer me dijo esto y esto, le expliqué todo lo que pasaba de esos días. Y me dice el tipo, bueno, me dice este hombre, porque en realidad fue un asesinato, me dijo, tiene un golpe, así, 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 vamos que te tomo una declaración de esto que me estás contando. Enseguida nos fuimos, me toma la declaración, este hombre no termina de tomarme la declaración, deja a otro policía tomándomela y él se va con otro grupo. Cuando me liberan de tomar declaración, llego a Henderson y ya se habían llevado a este tipo González, a esta mujer, y habían allanado las dos casas, la casa de la madre de ella y una quinta donde supuestamente, no sé, habría alguna cosa de este hombre González. Bien. Bueno, Y la casa de la hermana de su mujer. me imagino que es todo tan evidente, hay tantas pruebas y tantas cuestiones donde la policía Claro, misma intervino. actuaron muy rápido. Exactamente, sí, sí, sí. Este, esta pareja de presuntos asesinos, todavía no hay juicio. Justamente, van a ir a juicio, hay fecha para el juicio, ¿saben algo de eso? Eh, ya está elevado a juicio la causa, Bien, pero todavía no tenemos la fecha. todavía no tiene, o tienen el tribunal o todavía falta determinar el tribunal y la fecha. No, en Ya azul. está en el Ya, juzgado ya, ya azul. está en el juzgado de azul. Ah, bien, 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 Todo bien, el bien, caso. bien, Está bien, elevado a juicio y todo. Falta fijar una fecha. bien, ya te entendí. Bueno, Lucio y Eso lo está Florencia, yo tratando el fiscal de azul ahora. les agradezco mucho la amabilidad que han tenido para conversar conmigo en Cámara de Crimen. Obviamente vamos a Gracias. ver los resultados de este juicio. Las pruebas son bastante claras, la historia es bastante clara y bueno, vamos a estar con ustedes seguramente cuando se produzca el veredicto en este caso. Les agradezco mucho a los dos, han sido muy amables. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí lo tienen, señores. Las cuestiones, este tipo de cuestiones no se van, no, no. La traición, el amorío, esto, lo otro, se aprovechan de un hombre laburante, eh, pero ven muchas películas. Ven muchas películas creyendo que lo que ven en las películas se hace así. No, 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 no. Han sido muy torpes, menos mal. Menos mal, menos mal. Bueno, interviene ahí la que hizo todos los papeles desde el punto de vista judicial, la investigación y demás, es la doctora Sebastián, Julia Sebastián, ahí de Bolívar, que tiene jurisdicción sobre Henderson. Y bueno, ahora el tribunal que va a intervenir es de azul, como acaban ustedes de escuchar. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a hablar ahora. Vamos a escuchar la música primero. Vamos a escuchar la música. Porque esto te quiero explicar. Muy bien. La música de crimen quiere decir que viene la historia de decisión. La historia de decisión. Vamos a apagar las luces del estudio, vamos a disminuir las luces del estudio y hoy no te voy a pedir tal. Hoy no te voy a pedir tal. Tranquilo. La historia de decisión de hoy es
en memoria de Nelson Madaf. Es en memoria de una víctima. Esta historia se ha contado, lo sé, pero lo voy a hacer nuevamente. No es un homenaje, es para recordar a una persona que vino a este mundo para sufrir, solamente para sufrir. Y no es una casualidad, no ha sido un accidente, no ha sido, no. Vino para sufrir porque lo hicieron sufrir injustamente y a la vez mostraron la peor cara del Estado. La peor cara del Estado. Yo sé que en este momento, en estos momentos, no es políticamente correcto decirlo. Pero lo voy a decir porque desde mi punto de vista es así. El Código de Procedimientos Penales, las leyes penales, están hechas para evitar las arbitrariedades que comete ese enorme aparato que es el Estado. Frente al Estado, el individuo, nosotros, los ciudadanos, estamos indefensos. Frente al Estado, dije. Nelson Madaf fue una víctima del Estado. Vamos a contar su historia e insisto, es en su memoria, porque acaba de fallecer a los 56 años en San Luis, después de pasar casi 40 años sobreviviendo, porque lo han maltratado tanto que ya no servía para trabajar, no servía, él lo decía así, hay otras maneras de expresarlo, como hombre ya no servía. Bueno, vamos a ir al sillón. Vamos a ir al sillón. Nelson Madaf. La historia de Nelson Madaf tiene que ver con esta chica, Claudia Díaz. Tenía 15 años, Claudia René Díaz, desaparecida 16 de octubre año 89. Sí, efectivamente, la chica desapareció esa fecha. En San Luis. En San Luis. Nelson tenía para aquel entonces 20 años. Y ella tenía 15, sí, 15. Estaba en la escuela secundaria, de noche iba. La escuela secundaria La Finur, de San Luis. Tenía un horario de 20 a 22. Ella iba a la escuela secundaria a la noche. Bueno, la familia de Nelson, no la de Díaz, la familia de Nelson, venía de San Juan. En San Juan él había hecho un poco de todo, bien de pibe, bien de pibe. Apenas pudo levantar una piedra, ya empezó a trabajar de lo que sea. Pero las cosas no iban bien económicamente en San Juan, era una familia de 13 hijos, contándolo a Nelson. Nelson tenía 2 hermanos. Bueno, se fueron hacia mediados, fines de la década del 80, se fueron para San Luis, donde las posibilidades económicas eran mejor. Ellos pensaban que eran mejor. Bueno, trabajó de mecánico, trabajó de carpintero, hasta que finalmente, a los 20 años, para esta época, para el 89, se había empleado en una fábrica de ladrillos. A través de uno de sus hermanos, Adam, que tenía una novia, conoció a Claudia René Díaz. ¿Cómo? La novia del hermano se llama Laura Godoy. Iba también al colegio. O sea que Claudia Díaz era compañera de clase de Laura Godoy. Entonces, el hermano de Nelson le dice, venite, que qué sé yo, te presento una chica. Cuando salen del colegio, el 16 de octubre del año 89, Nelson estaba ahí junto con el hermano, junto con Laura Godoy, y se le presentan a Díaz. Y los pibes
nos pegaron onda, qué sé yo, estaban bien, y caminaron, era como una media hora, caminar hasta la casa de Claudia Díaz, iban hablando, qué sé yo, los otros piolas se alejaron un poquito, si los otros, digo, el hermano de Nelson y esta chica Godoy, se alejaron un poquito. Bueno, y nada, quedaron en que se iban a volver a ver y que esto, que lo otro. Que lo otro. Si uno quiere, fueron novios por media hora. Novio es una manera de decir. Nada. Les parecía, les fue agradable ese momento. Bueno, cuando llegan a la esquina de la casa de Díaz, de la chica, Nelson se va para la suya y Claudia Díaz se va para la suya, pero nunca llegó. Desapareció. Desapareció ese mismo día, 16 de octubre de 89 a la noche. Bueno, la desaparición de una chica, fíjense, estamos hablando de San Luis, en aquel entonces, sobre todo en las provincias, se fueron conociendo casos de desapariciones de muchachos, de pibes, injusticias cometidos con estos pibes, desaparición forzada, aparecían cuerpos de muchachos, insisto. Era moneda corriente, pero todo explotó, todo este asunto de las personas desaparecidas, de los jóvenes desaparecidos o encontrados muertos, tirados por allí. Esa situación explota en el año 90 con María Soledad Morales en Catamarca. La conmoción en aquel entonces fue nacional, a tal punto que el caso María Soledad, ustedes lo conocen bien, llevó a la caída del gobierno provincial de Catamarca, el gobierno de Catamarca, de Ramón Sáenz. Y bueno, pero estaba todo convulsionado. Yo recuerdo haber ido, por ejemplo, en el 90, en el 91, en el 93, a Catamarca, y venían personas de otras provincias cercanas, por ejemplo, de San Luis, de San Juan, de Salta, etcétera, llegaban a Catamarca para, como estaba toda la prensa nacional metida en Catamarca por el caso de María Soledad, iban con sus reclamos y las fotos de las personas desaparecidas y querían que los medios nacionales legítimamente difundieran esos casos, así como estaba pasando con María Soledad. Casos que tenían que ver con política y otros que no tenían que ver con política, pero sí con las instituciones, con la policía, con la justicia, etc. Y aparece el caso de Claudia René Díaz, que para el año 92, o sea, ya llevaba 2 años desaparecida esta chica sin que se supiera absolutamente nada de nada, cuando empezó a haber efervescencia popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? En San Luis, específicamente en San Luis, a tal punto que la monja Marta Peloni, de destacada actuación en el caso de María Soledad en Catamarca, fue invitada a San Luis, ciudad de San Luis, fue invitada a San Luis para encabezar una marcha en reclamo de la aparición con vida de Claudia René Díaz, en el año 92, fines del 92. ¿La quieren ver a la monja Peloni reclamando por la aparición con vida de Claudia René Díaz? ¡Mire! En 1989, Claudia Díaz, una joven de 16 años, desapareció. El caso movilizó a toda la provincia de San Luis. Esta tarde pudimos comprobar por qué es el miedo. Por ejemplo, donde se realizan abortos clandestinos, que posiblemente donde pudo haber muerto Claudia Díaz. La monja Peloni tenía una teoría ya, que, bueno, fue tomando forma hasta que ella la hizo pública. Ustedes la acaban de escuchar. La teoría era la siguiente. A Claudia René Díaz la habían secuestrado, le habían hecho un aborto, habían matado a la criatura y la habían matado a ella y enterrado. ¿De dónde lo sacaba? No se sabe.
No se supo nunca de dónde sacó eso. Tal vez, teniendo en cuenta lo que le voy a contar ahora, se lo sopló la policía. Tal vez. Eso que le arman a Pueblo ni con la policía, por lo menos con la de Catamarca no tenía nada que ver, al contrario. Pero bueno, no vamos a insistir en esa cuestión. Lo que sí le hemos mostrado que en aquel entonces, en San Luis, ya el tema de Claudia Díaz era un tema muy importante para la provincia, poder esclarecerlo. Habían pasado 2 años. Y también el gobernador Adolfo Rodríguez Sá, de pésima memoria, porque, insisto, como dije muchas veces, cuando yo digo de mala memoria, de pésima memoria, es porque cuando vos te acordás de cosas malas. Bueno, en un programa de Mirta Legrand, en uno de los almuerzos, dijo, porque Mirta Legrand, ustedes saben, ya en aquel entonces, en el 90 y pico, le tiraba cosas que pasaban en la provincia que estaban sin esclarecer, sobre todo porque todavía estaba en veremos el caso de María Soledad en Catamarca. Y era toda una cuestión esa, de la influencia del poder sobre la gente común y los aprovechamientos y las arbitrariedades y los abusos, Héctor. Bueno, muy bien. Le pregunto, nada más. ¿Qué hace la Cana? La Cana, presionada por todos lados, la prensa, la monja. La monja no tiene culpa de nada, ojo. Digo, la monja que sale a reclamar por Claudia Díaz, ni una pista por ningún lado. ¿Qué hacen los Canas? Ya ellos tenían esa idea. O sea, no es que fueron fueron al campo a investigar. Al campo significa a los lugares que tienen relevancia para el caso. La escuela, la casa, el barrio, la amiga, esto. No hicieron nada de eso. Lo que hicieron fue, para nosotros pasó esto, la hicieron abortar, algún noviecito que tenía, y después la mataron, la llevaron de una abortera, la mataron ahí en el aborto, haciendo el aborto, y tiraron al pibe y la mataron a ella y la enterraron. Es una cosa que estaban acá, que tenían acá. No es que las pruebas le indicaban eso, sino que ellos fueron a buscar las pruebas para eso. Un desastre, un desastre. Bueno, pero no tenían a quién. ¿Quién fue el último que la vio? A Claudia René Díaz hace 2 años atrás. ¿Quién fue el último? Nelson Madaf. Ahí está Nelson. Nelson Madaf. Pibe que tenía 22 años, y bueno, entonces, escúchame, si fue el último que la vio y después desapareció, ¿hasta dónde llegaron? No, eran novios. Sí, la Cana ya diciendo, la Cana de San Luis, diciendo ya que eran novios. Ellos no eran novios. Se habían conocido ahí y nada. Bueno, el último que la vio, Nelson Madaf. Hacen un allanamiento en la casa de los Madaf tan brutal, que al padre de Madaf lo dejan con un problema de salud en los riñones de tanto que le pegaron. Se llevaron presa a casi toda la familia, la hermana que estaba embarazada, y por supuesto a él. ¿Dónde está Nelson? ¿Dónde está? Vos sos Nelson. ¡Pum! La cabeza contra el piso, patadas, trompadas, la bolsa, y se lo llevaron preso. A Nelson Madaf, ¿por orden de quién? De Magoya. De un juez llamado Néstor Alfredo Ochoa. Néstor Alfredo Ochoa, de San Luis. Bueno, él decía que no, con todo eso, no, sí, a mí me la presentó mi hermano, o la novia de mi hermano, y yo no la vi más. La vi esa vez y después me enteré que no estaba, pero yo no la vi más. A todo esto lo golpeaban, lo trompeaban, le pateaban las rodillas, todas esas cosas, ¿no? Que se suele hacer. Bueno, el asunto es que no cantaba, no confesaba. Y en aquel entonces las cosas, cuando son así, o sea, cuando son inventos, necesitan de una confesión para darle cierto viso de realidad, ¿no? Pero claro, no cantaba. Entonces, ¿qué le hicieron? Lo tenían en la comisaría, después lo mandaron a investigaciones de la policía de San Luis. Yo se los quiero decir ya mismo, porque después, al final, el oficial Félix Martín Lozano, que ya murió, Enrique Verón, Guillermo Musri, otro de apellido Godoy,
Madaf los conocía perfectamente bien a los que le hicieron esto. 2 puntos. Le quemaron las rodillas con cigarrillos. Le pegaron cinturonazos al torso desnudo con la hebilla del cinturón. Le quebraron un dedo de una mano. Le pusieron, después le sacaron la camisa y le pusieron, a lo largo de varios días esto, y a lo largo de 3 meses, esto que les voy a contar. Agujas incandescentes, se las enhebraron en las tetillas, en las 2 tetillas, y se las retorcieron. Mientras le seguían pegando. Le pegaban por 2 razones. Le pegaban, porque les gustaba pegar. El torturador es así. Le gusta lo que hace, el torturador. Y le pegaban y le retorcían acá. Pero le pegaban, eso le iba a decir, para que no gritara. Entonces, claro, le rompían la boca con trompazo y el tipo sacaba un sonido gutural más que otra cosa frente a las barbaridades que le estaban haciendo. Le tiraron, después lo tiraban por ahí, lo tiraban en la celda, lo iban a agarrar después y seguían con las torturas. Siempre, siempre golpes. Además de estas particularidades. ¿Cómo se llama? Lavandina en los ojos. Le tiran lavandina en los ojos, le agarró conjuntivitis. Así que y no hablaba, porque dice, yo no tengo nada que ver. Así, no podía hablar este hombre, pero no. Lo llevan a hasta el patio, se ponen ahí 4 o 5 canas, sacan el revólver. Bueno, no vas a ver a nadie más ahora. Listo, disparen. Simulacro de fusilamiento. 2 adelante, no una vez, varias veces. 2 adelante, 2 atrás. Póngale. Lo llevan a Río Quinto. Todo esto a lo largo de 3 meses y siempre como central de operaciones la División de Investigaciones de la Policía de San Luis. Lo llevan a un lugar en el Río Quinto, en las afueras. Claro, ya cada vez que lo iban a buscar a Madaf, el tipo tosía sangre. Evidente, ¿no? Todo el tiempo. Lo llevan al Río Quinto, le ponen una cadena alrededor de la cintura, una capucha, una cadena, y de la cadena estaba atado un motor de auto. Lo llevan hasta la orilla del Río Quinto, en un lugar determinado que los canas conocían perfectamente bien, porque este tipo de tortura la habían hecho millones de veces. ¡Millones de veces! Lo llevan hasta ahí. 1993 estamos, ¿no? 94. O sea, no fue el Martín Fierro, fue acá. Bueno, y no fue la dictadura, No, 93. Bueno, lo llevan ahí, entonces tenía la capucha, la cadena y el motor. Lo tiran al río, pero sosteniéndolo entre la capucha y el pelo, sosteniéndolo, póngale, sumergido hasta un brazo. El brazo del cana, hasta el brazo. ¿Sí? El cana lo tenía ahí y esperaba el cana. Esperaba y lo sacaba. Y lo volvía a poner. Y lo sacaba. Y lo volvía a poner. Y lo sacaba. Así, con el motor ahí que si lo soltaba se moría ahogado. Y cada vez que lo subía, decía, ¿vas a cantar o no vas a cantar? Ahí de vuelta abajo. Claro, uno dice, es fácil contarlo. No se puede hablar. O sea, no era a ver si hablaba después. En ese momento no podía hablar nada, pero hacían 1, 2 veces, 3 veces, 10 veces, lo que sea. Lo sacan de ahí, lo llevan de vuelta a los empujones, como siempre, porque una cosa, hasta la camioneta policial que lo había llevado hasta Río Quinto. Le sacan la capucha, le sacan el motor, le sacan la cadena. Los canas, 3, hacen así. Los 3, mejor dicho, se van del otro lado de la camioneta. A Nelson lo dejan ahí sin esposa. Y uno de los canas, cuando le saca la cadena, el motor y la capucha, lo baja, lo deja al lado de la camioneta. En la camioneta, adentro de la camioneta, en la caja de la camioneta, había un revólver. Entonces,
los canas se van del otro lado. Dos empiezan a hablar y a boludear entre ellos, y el tercero, en combinación, claro, se da despacito la vuelta y le dice a Nelson que no entendía nada porque acababa de ser ahogado y golpeado. Bueno, que lo único que hacía era seguir escupiendo sangre. Le dice, ahí tenés el revólver, que no se den cuenta, tomátela. Era un simulacro de huida para matarlo por la espalda, en un intento de fuga, ¿me entiende? Nelson, contrariamente a lo que los policías pensaban, no era ningún boludo. Alguno va a decir, tampoco lo podía hacer. Nelson no lo hizo. ¿Para qué? ¿Para qué? Como no lo hizo, esto no iba a esperar toda la noche. Lo agarraron de vuelta a golpe, patada, todo eso lo tiraron en la caja de la camioneta y se lo llevaron de vuelta para la división de investigaciones. Bueno, no habla, es duro. Bueno, escuchá, agarra la pinza. Le sacaron las uñas de los dedos de los pies. Las uñas de los dedos de los pies. Es decir, eso según cómo se levantaban, ¿vio? Porque, como dijo un gran hijo de mil puta argentino llamado Cipriano Lombilla, comisario en la primera presidencia de Perón, lo importante de la tortura no es matar, sino hacer sufrir. Lombilla. Bueno, claro, todas estas instrucciones, toda esta sabiduría popular, que no es oficial, obviamente, ¿no? Por eso digo, no hagan cagada. No es oficial y qué sé yo, la conocía toda la policía, la de San Luis. Entonces, submarino, claro, ¿qué hacen? Van, bueno, ya está como para que vaya a ver al juez Ochoa. Al juez Ochoa, aquel que lo mandó detener. Bueno, va. Lo sientan, porque había que hacerle todo y estaba destruido. Lo sientan, ¿no? Frente al juez. Y el juez le dice, acá tengo un anónimo, Ochoa, acá tengo un anónimo, que estaba escrito con los pies, debería ser letra de cana. Bueno, de aquello cana. Estaba escrito, vos embarazaste a Claudia Díaz, la llevaste con la madre de Laura Godoy, que es una conocida abortera. Mentira. Lo que decía el coso era todo mentira. La llevaste con Marina Garay de Godoy, la madre de la chica, de la amiga de Claudia Díaz, la novia del hermano de Madaf. Bueno, la llevaste de Mariana Garay, le hicieron un aborto, la chica la mataron en el aborto, mataron al feto y vos la mataste a ella y la enterraste. Madaf le dijo, no, yo no hice nada de todo eso, no, yo no sé por qué me están pegando. Cuando terminó de hablar, o cuando estaba por terminar de hablar, se le vio venir encima. De este lado, acá no lo tiene, de este lado, se le vio venir encima el puño de Ochoa, del juez, que tenía acá un anillo grande, con un escudo, no sé qué mierda. ¡Pah! Le pega una piña, de esas piñas bien dadas, a Madaf y dice, tenés que firmar acá y dejate de joder. Perdón, ¿había un abogado ahí? No. No había abogado. Después hablan, dicen. No había abogado. No, tenemos que evolucionar como sociedad. ¿Qué evolucionar? Boludo, ¿qué evolucionar? Bueno, apenas hizo un trazo, que no lo hizo él, ¿no? Lo tenía en la mano. Pero bueno, no había confesión. Y además otra cosa, ¿dónde está el cuerpo? Lo volvieron a llevar a la división de investigaciones. Todo esto en 3 meses. Bueno, sí. Entonces, lo llevaron de vuelta a investigaciones. Venían recalientes porque este boludo no había confesado. Lo golpearon, qué sé yo, y hacen lo siguiente. Agarran una botella, agárralo de los pies y de las manos. Bueno, lo agarran, lo tienen así, a Nelson, en cuero, ¿no? Rompen una botella, tenés la cabeza. ¡Pah! Le meten la botella en la boca y le hacen así con los vidrios rotos, le hacen así en todos los dientes.
Se desmayó. Se desmayó. ¿Qué va a hablar? Se desmayó. Sangre por todos lados. En eso, como los gritos, cuando podía emitir de Nelson, eran 22 años. Cuando podía emitir un grito, entonces le dieron, venía un tipo, lo agarraba y le daba una inyección con una jeringa que nadie sabe de dónde sacaron. Esa jeringa, esa aguja, la jeringa, estaba contaminada con una enfermedad. Esa jeringa había sido usada y esa jeringa le contagió a Madaf, porque es mentira que hubo abuso sexual. Le contagiaron a Madaf el HIV con la jeringa por la que le daban calmantes, pero que estaba contaminada con ese virus. Lo último que intentaron fue llevarlo. Estuve yo allí, lo vi el lugar y vi el árbol. Lo llevaron a un lugar descampado, había un árbol, lo colgaron del árbol, lo colgaron así del árbol y lo empujaron así y empezó a dar vuelta. Entonces de un lado un cana, del otro lado otro cana. El cana que lo recibía le daba una piña y lo mandaba del otro. Y este le daba una piña y lo mandaba del amigo. Y este le daba una piña, así. Así al tío vivo durante un tiempo. Ni él sabe cuánto. Lo bajaron y después de 2 horas le dicen, haz un pozo. Hacer un pozo tardan un montón. Es más, él no lo podía hacer. Entonces un cana, puteándolo, hace el pozo. Lo meten en el pozo como pueden, porque claro, tampoco el cana es decir, menos laburar, lo que quieran, ¿no? Entonces, no estaba acostumbrado a andar cavando. Lo meten ahí y la idea era esta. Lo metieron hasta acá, más o menos, hasta acá, y después, dicen que está descrito en el Martín Fierro, yo no lo sé. Lo agarraban de los pelos y le tiraban la cabeza para arriba. Claro, ¿cómo va a salir si está enterrado? Después de todo esto, Madaf empezó a decir, está enterrada ya. La prensa, todo el mundo, iba todo el mundo, los forenses, la prensa, la policía, 400 millones de patrulleros, la cámara de televisión, vamos a encontrar el cuerpo de Claudia Díaz, porque bueno, van a todo ahí, qué sé yo. Bueno, ¿de dónde está? Y por ahí, decía Madaf, ¿no? ¿Por qué lo hacía? Para que no le peguen más. Es más, en alguna ocasión, durante esos 3 meses, él mismo se tiraba en el piso, se golpeaba un poco, se golpeaba la cara, se golpeaba un poco la cara, para que lo vean magullado y no le peguen tanto. Bueno, no importa. Sí importa todo, pero es una manera de decir. Entonces, estaba por ahí, sí, encontramos hueso. Acá está Claudia Díaz, titular, y que esto, que lo otro, Claudia Díaz, de perro. Huesos de perro. Y así hizo 2 o 3 veces, y la cana detrás, la prensa detrás. Después de 3 años, lo dejaron libre. Lo liberaron en el año 95 a Madaf. ¿Por qué? Porque ni aún así. Lo que pasa es que le contagiaron el HIV, le rompieron todos los huesos, lo dejaron sin dientes, tenía un problema odontológico fenomenal. Los riñones, el hígado, todo. No estaba en el 30% de su capacidad laboral. O sea, ya no podía trabajar más. No podía hacer más. No podía hacer más, nada más. No podía hacer nada más. Y lo tiraron ahí, lo dejaron. Lo liberaron. 95. Bueno, y Claudia Díaz es un caso impune, che. No, no es un caso impune. A fines del año 97, se supo que la mamá de Claudia Díaz recibió un llamado telefónico. Le dijeron, ¿vos querés encontrar a tu hija? Tu hija está viva, está en San Juan. ¿Qué pasó? Cuando en el 89, 16 de octubre, Nelson y Claudia Díaz iban caminando hacia la casa de Díaz, y luego de separarse, Claudia Díaz se va a la casa de una compañera de la primaria, ella estaba en la secundaria, de la primaria.
Tuvo 2 horas ahí, cerca de las 10 de la noche, sale y se va caminando por una calle de tierra, contraria a su casa. Se va caminando por una calle de tierra y tenía hambre. Ve que un señor estaba entrando algunas cosas de su propiedad dentro de la casa, se le acerca. El tipo, cuando la ve media zaparrastrosa, porque bueno, no había pasado por la casa, y hacía un tiempo que estaba caminando por ahí, cerca de la ruta, y le dice, entra, nena, entra. Ella le agarra Quickie y empieza a correr. Bueno, hace dedo sobre la ruta 147 y resulta que termina en Caucete, San Juan. El camionero la lleva hasta Caucete, San Juan, porque era su destino, su camino. Allí golpea las puertas pidiendo comida y trabajo. Una señora, Sara Furlan, se apiada de ella y la toma como doméstica con cama adentro. Claro, la señora, ella nunca dijo que no tenía dónde quedarse fuera de la casa de su patrona. Todos creían que tenía una casa, una familia, pero no. Ella no había dicho nada. No había dicho nada de su familia. Entonces, para una Navidad, la Navidad la pasó en la plaza, durmiendo en la plaza, porque no tenía dónde ir. ¿Por qué no tenía dónde ir? Porque su patrona se había ido con su familia y no quería dejarla en la casa sola. Bueno, entonces, se puede andar con los tuyos, yo voy con los míos. Se la pasó en la calle. Cuando vuelve, es una Navidad, de esa manera, conoció, ahí, durmiendo en la plaza, hasta que la señora vuelva, a un tal Hugo González. Hugo González, ella le dice, no tiene un lugar donde dormir, porque yo la verdad que... Y él la lleva a su casa, tenía 5 hijos, González. Chao, estamos salvados. Con González estamos salvados. Mientras a Nelson lo torturaban, ¿no? Bueno, fue a vivir con González. González se reveló como un proxeneta, la convirtió en una esclava sexual y con ella tuvo 4 hijos a lo largo de los años. Cuando su mamá la encontró, gracias a ese llamado telefónico, en el año 98, tardó en ir ella, tardó en ir la madre porque no tenía dinero y hasta que al final le dice a un amigo si no la llevaba con el auto, bueno, la nafta, pagamos la nafta, juntamos. La llevó, lo ubicó en la casa de González y tocó la puerta. Cuando abrió se encontró con una figura esquelética, que era Claudia Díaz, sin dientes, y con un pibe en brazo y otro de la mano. Esto es bastante después, tiempo después, cuando se encuentra, él es uno de sus hijos, cuando se encuentra con su mamá, en 1998. Entonces, señores, no hubo un crimen, hubo un invento. No hubo nunca un crimen. Lo torturaron por nada. No era que Nelson es inocente. No, uno es inocente de un delito. Acá no hubo delito. A Nelson Madaf, el gobierno de San Luis le escatimó 300.000 pesos de indemnización en el año 2000. Se lo escatimó. Y terminó, le pagaba en cuota, en cómodas cuotas. Y cuando quería. Se había ido después de todo esto, Madaf, bueno, yo lo entrevisté, fuimos a la vieja cárcel donde él estuvo detenido. Esto que ven ustedes es la vieja cárcel provincial de San Luis, donde él estuvo detenido hasta el año 95, que lo liberaron porque no tenían nada. Bueno, Nelson Madaf se fue al monte, no quiso saber nada más con la gente de la ciudad, con la civilización, con todo aquello, decía él. Dijo que a Claudia Díaz la perdonaba, que nunca se iba a olvidar de sus torturadores, y yo di los nombres. Uno de ellos, Lozano, murió porque le pegó un tiro a su amante. Los demás hicieron su carrera en la policía como si nada. Hay 2 historias en una, la de Nelson y la de Claudia Díaz. Y nosotros los contamos, esta vez en homenaje a la memoria de Nelson Madaf. Murió a los 56 años. Mirá, esto acá comienza el calvario de este muchacho. Sí, de un pibe. Exactamente, acá empieza. Acá le empiezan a pegar, acá le hacen de todo y bueno, lo que se contó, ¿no? Lo que se contó.
comprobadamente. Les dije, no les dije, mejor dicho. El juez Ochoa, te voy a contar esta, Miguelito. contá. El juez Ochoa, que participó, ideológicamente de las torturas, le hizo firmar una declaración falsa, le mostró ese papel anónimo también falso, que le pegó un golpe en la cara Ese con el anillo. Sí. con el anillo. Ese tipo renunció a la justicia acusado de recibir coimas para liberar presos. O sea, no se salva nadie. Nadie, ¿eh? Después el gobernador tendría el caso de los chicos Luna y Martínez, donde también hizo algo parecido a lo de Nelson Madaf, o hizo hacer algo parecido a lo de Nelson Madaf, pero con la familia Amitrano, y también tuvo el famoso No sé. El famoso No sé. No sé, el hotel de alojamiento, donde fue con una querida y lo hizo pasar como un secuestro. Bueno, Miguelito, claro, esta es la primera. Acá comienza. Acá comienza, claro, es lo que ve, es el inicio de todo lo que le contamos antes. Bueno, amigos, gracias, Miguel, No, la verdad. al contrario. Gracias a vos. Bueno, lo que está ahí atrás es una de las últimas imágenes de Nelson Madaf. Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, vamos a hablar de un cura abusador. Otro. ¿Se acuerdan que le dije que que no era cura, que trataba de consolar a la familia Peña, que fue condenado a 11 años de prisión? Este no. Este fue denunciado por 3 catequistas, por 3 víctimas. Se llama Franco Lutens. Y tiene 62 años. Cura de Quilmes, mejor dicho, de Berazategui, la parroquia Virgen María Madre del Pueblo. Bien. Este hombre de la parroquia Virgen María Madre del Pueblo tiene abuso sexual gravemente ultrajante contra una víctima, abuso sexual con abuso carnal, con acceso carnal en otro caso. Y en el último tiene abuso sexual agravado por su condición de sacerdote. Muy bien. Todo comenzó hace tiempo con las víctimas, ¿no? La causa empezó en mayo del año 24, o sea que ahora lo detuvieron, estamos hablando de un año de investigación. Y un año de investigación también ya no está más en esta iglesia. Las autoridades eclesiásticas lo apartaron. Pero bueno, aquí están los casos. Mire, el denominador común en estos casos es el siguiente. Este hombre, de acuerdo con las denuncias, es tan perverso que le echaba la culpa de lo que él hacía a las propias víctimas. ¿Se entiende? Es tan perverso esto como eso, de echarle la culpa a la víctima de ser víctima. Yo soy sacerdote, les decía, ¿no? Vos me hiciste caer en esto. Yo soy sacerdote, o sea, yo en estas cosas no puedo caer. Pero vos, que sos el diablo, me hiciste caer en la concupiscencia. Me hiciste caer en la lujuria. Vos me hiciste caer. Claro, eso dicho a personas, a jóvenes, ¿qué efecto tiene? El efecto tiene de no denunciar. Además de que el tipo decía, Luten decía, que él tenía un hermano fiscal. Está bien, metételo, ¿sabe dónde, el hermano fiscal? No sé si tiene un hermano fiscal, es mentira de esto, no sé. Está detenido desde ahora, el 9 de junio, ahora, hace muy poco, el lunes pasado. Bueno, a ver, tengo yo acá un caso. Una nena, perdón, un varón, porque son de las víctimas, son 2 varones y una mujer.
Un caso, un varón abusado desde los 16 años hasta los 19. En la parroquia, hasta el año, bueno, y el abuso hasta los 19, hasta el año 21 lo abusó. Una mujer, esa es la que le decía, el otro caso, iba a la iglesia, era devota. Primero comenzó con tocamientos, abuso deshonesto. Antiguamente se decía así. Y después ya la violó. Tanto en su casa, en la casa personal del cura, como en la parroquia. Y el último caso es de otro chico que fue atacado desde los 14 hasta los 18 años. Claro, a este chico le daba alcohol, bueno, en fin, un perverso, en definitiva. Estamos en comunicación con la abogada que lleva adelante este caso, Fernanda Raya, a quien agradecemos estos minutos con Cámara del Crimen. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Está detenido este hombre desde hace muy poco y ¿declaró ya? No, se negó a declarar. Era de esperar porque está hasta el momento con defensor oficial. Es detenido el día lunes y es citado a declarar para el día martes a primera hora y lógicamente la defensa no pudo tomar contacto con la causa. Es una causa que lleva un año de investigación. Hay 8 testimoniales que son bastante contundentes, hay mucha prueba y era de esperar que se niegue a declarar porque lógicamente no puede ser asesorado, o sea, sin antes haber visto todo el expediente. No, está bien. Lo que nos importa por ahora, cuando declare se verá lo que diga y todo eso. Lo que nos importa por ahora es que las declaraciones que contienen el relato de los abusos fueron hechas en caso de menores en Cámara Gesell. ¿Es así? No, no No. porque, y le cuento por qué. A ver. Y son mayores de edad. Ahora son Las mayores de edad. víctimas, exactamente, las víctimas hoy son mayores de edad. Bien, las tres. Cuando se dieron los hechos eran menores. Sí, los tres. Los tres son mayores de edad. Cuando se dan los hechos eran menores de edad. Ah, ¿sí? bien. Pero por eso declaran en calidad de testigos. ¿Sí? Y no es necesario que sea en Cámara Gesell. No, obviamente. Ese dato no lo sabía, bueno, lo estamos agregando, lo estamos precisando. Es decir, los tres denunciantes, al momento de los hechos que ellos denuncian, eran menores, Exacto. ahora ya no, y ahora hacen la denuncia, ya de mayores. Exacto, sí, luego de un largo proceso interno de terapia y de mucho trabajo, ¿no? De mucho trabajo individual, toman coraje como para hacer una denuncia de este tipo. ¿La denuncia Sí, la hicieron es hace muy un año? difícil. Hace un año, sí. Sí, me Sí, quería sí. decir, dígame. Sí, que es muy difícil llegar a hacer una denuncia de este tipo por el miedo que tienen, por la manipulación que sufrieron y por cómo se dieron los abusos. Usted bien lo decía cuando presentó la nota, esta persona no abusa a la fuerza, sino que abusa a través de la manipulación y esto es aún peor porque va generando en la víctima el sentimiento de culpa. Claro. Y ellos sienten esa responsabilidad de que son ellos los que provocaron. Es verdad. Entonces, es muy grande el trabajo que hicieron para poder reconocerse víctimas de un abuso, en primer lugar, y animarse, perder el miedo a denunciar. También usted lo mencionó, esto que él los amenazaba con su hermano fiscal, que, bueno, él lo usaba como una manera de decir que tenía poder. Sí, A claro. una de las víctimas le llegó a decir, es tu palabra contra la mía, porque una de las víctimas intentó denunciarlo en varias oportunidades y él le decía, o sea, la loca sos vos, ¿quién te va a creer a vos? Es tu palabra contra la mía, me denunciás si apareces en un Doctora, lo zanjón. Todas escuchamos en casi situaciones. todos los casos de abuso sexual, Sí. sobre todo cuando son cometidos por personajes relevantes, sean políticos, sean curas en este caso. Lo hemos escuchado. Es como, yo creo que le surge naturalmente al abusador, al violador, buscar ese tipo de maniobras para infundir temor en la víctima. Pero usted sabe una cosa,
A mí siempre me pareció, no es que hay grados de, escalas de gravedad, grados, no me refiero a eso, pero a mí siempre me pareció más cruel y más insidioso el manipular, haciéndole creer, sobre todo a personas que se están desarrollando, haciéndole creer a la víctima que la culpa de todo la tiene la víctima. Eso me parece hasta más violento que decirle no abras la boca porque tengo un hermano fiscal. Yo creo que lo otro no sé si decir peor, pero la verdad es la verdadera muralla que tienen las víctimas, que en muchos casos no pueden sobrepasar, pero es el obstáculo, la muralla que tienen para no denunciar. Y usted dice bien, sacarse eso de encima y poner las cosas en su real dimensión y colocarse en el papel de víctima, no es nada fácil, para nada fácil. Estos chicos, cuando eran chicos, supongo que ahora deben ser jóvenes, habrán tenido apoyo psicológico, ¿no? En su momento no, sí ahora, bueno, el más joven, gracias a ese apoyo psicológico, es que decide denunciar y así se empieza con este trabajo. Sí. Los tres denuncian. Dígame, discúlpeme que la interrumpa. ¿Los tres se conocían a raíz de que se encuentran como víctimas en la misma causa? ¿Cómo es esa cuestión? Exactamente, son 3 personas que asistieron en distintos años a la misma parroquia. Esto es una particularidad. Sí. La mayoría de los sacerdotes en todas las diócesis son movidos en distintos años a distintas parroquias. Él estuvo desde que entró a la diócesis de Quilmes en el mismo lugar, ¿sí? Desde el 90 y pico hasta que fue removido el año pasado, estuvo en la misma parroquia. Sí. Entonces, de todos esos años, pasaron muchos jóvenes por esta parroquia. Estas 3 personas pasaron en distinta época, ¿sí? Y sufrieron los abusos en distintos momentos. El más joven se conecta a una red, no sé si conoce cómo funciona, hay una red, una ONG que se llama Red de... bueno, ahora no me sale el nombre exacto, pero es que protege a las víctimas, a los sobrevivientes de abusos eclesiásticos, ¿sí? Sí. Que nuclea a todas las víctimas que sufrieron abuso por parte de sacerdotes, monjas, catequistas y demás. ¿Hayan denunciado o no? Hayan denunciado o no, porque en realidad la mayoría no denunciaron, la mayoría Claro, buscan como está bien. intención, ¿sí? Sí, sí. Bueno, el más joven se contacta con esta red, ¿sí? Ya habiendo pasado por su proceso de terapia y en contacto con la psicóloga de la red, ella le sugiere hacer la denuncia judicial. ¿Esto por qué es? Porque él lo que pretendía era hacer la denuncia dentro del obispado. Cuando intenta hacer la denuncia dentro del obispado, se da cuenta que denunciando dentro de la misma iglesia no va a obtener una respuesta. Porque eso no iba a llegar a buen fin. Entonces, qué raro, ¿no? A pesar de todas las instrucciones que han tenido desde Roma para darle cabida a este tipo de denuncias. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, entonces, ahí a través de que se contacta con esta red, ¿Me disculpa un segundo, doctora? Judicial. Sí. Discúlpeme un segundito. Nacho, ¿me repetís el nombre de la red? Sobrevivientes de abusos eclesiásticos. Así se llama la red. Sobrevivientes de abusos eclesiásticos. Discúlpeme la interrupción, pero bueno, me parece está que perfecto. era para claro. decir. Sobrevivientes de abusos eclesiásticos. Continúe, por favor. Sí, está perfecto y le agradezco. A partir de ahí es donde le sugieren hacer la denuncia judicial, en lo posible con patrocinio letrado, porque es muy difícil también hacer una denuncia solo como víctima sin tener un abogado que esté controlando la causa, Claro. ¿sí? Porque si no, no tienen mucho acceso. Ahí es donde me contacta. Tenemos una primera entrevista, ¿sí? Viene también como muy atemorizado por miedo a que yo no le crea la situación. Mire usted. Sí, es muy joven, entonces... está bien. Y viene con esa carga, obvio. Con mucho, tal cual, con mucho miedo de todo esto. Ahí planteamos qué estrategia tomar y vemos la posibilidad de ver si existen otras víctimas. A ver, el abusador no lo hace una sola vez. Lo hace muchas.
Entonces, cuando empezamos a indagar en la historia de la parroquia y de esta persona, nos vamos encontrando con otras personas que fueron víctimas. Ahí es donde empiezo a trabajar por separado, lógicamente, con quienes se van acercando, y así es donde decidimos presentar una sola denuncia, ¿sí? Con el testimonio de las 3 víctimas. Y así empezamos. Entiendo. Fue bastante difícil. En Quilmes tenemos una fiscalía temática, pero bueno, fue bastante difícil primero romper la barrera de estamos Claro. denunciando no solamente a una persona, sino que es una persona que pertenece a la iglesia. Entonces romper esa barrera de estamos denunciando a la iglesia también. Porque Claro, ahí entiendo, porque los habría controles un internos parece encubrimiento. que no existen y no existieron nunca a lo largo de 2000 años. Es así. Exactamente, Eh, exactamente. Le quería Entonces, decir una bueno, cosa, doctora, sí. para redondear el tema. Bueno, es evidente que dentro de la iglesia mucho camino ustedes no iban a hacer con la denuncia. Ahora está en manos de la justicia civil, penal civil, quiero Penal, decir sí. civil, no eclesiástica, ¿no? Pero la justicia penal, Exacto. está claro. Ahora, ¿usted sabe cuál es el destino de este hombre dentro de la iglesia? ¿Dónde está ahora? ¿Qué es lo que hicieron con él? Bueno, no, ahora está detenido. Ah, Y, bueno, ahora está detenido, cierto, sí. sí, y en cuanto a la iglesia, lo que hizo fue, en su momento, cuando toman conocimiento del inicio de las actuaciones, lo que hicieron fue sacarlo de la parroquia, del lugar en donde él cumplía funciones, y lo alojaron, le dieron asilo, por decirlo de alguna manera, en una casa que pertenece al obispado también. O sea, protegido por la iglesia. Y sí, y sí. Protegido por la iglesia, tal cual. Y apenas se conoció la noticia de la detención, lo que hizo el obispado fue sacar un comunicado de prensa en donde informaba la detención del sacerdote por un presunto delito, por la presunta comisión de un delito. Así A nomás. ver, es el delito más aberrante del código. Obviamente. ¿Sí? Y el obispo manifiesta que es por la presunta comisión de un delito, Está bien. ya teniendo una imputación, No, ¿no? bueno, doctora, mire, Así que sí, desde ahí dígame. se entiende que sigue habiendo un encubrimiento o una protección, ¿sí? No lo sé. Vamos a ver Yo cuando supongo... caiga el abogado defensor, si es un abogado particular o no. Bueno, vamos a ver todas esas cosas. No me queda más tiempo, doctora. Le agradezco muchísimo No, por estos favor, gracias a minutos. ustedes. El tema quedó planteado, el tema bastante claro, clarísimo por otra parte, y hay que tener en cuenta que esto acaba de ocurrir. ¿Qué cosa acaba de ocurrir? La detención fue el 9, o sea, hace muy poco. O sea que el caso recién comienza y como siempre decimos, y se lo digo a usted, lo vamos a continuar en las novedades que Muchas tenga. gracias. Doctora Muchas Raya, gracias. muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted. Hasta luego. Bien, no es la primera vez. Las cosas se reiteran con nombres nuevos. Amigos, una pausa y volvemos. Nos estamos yendo, no sin antes decir, volviendo a la historia de Nelson Madaf, que ¿por qué se fue Claudia Díaz de su casa? Porque el padre la golpeaba. O algo más. Bueno, amigos, nos vamos. Los libros de la editorial Hammurabi, de la familia de Palma, espectaculares como siempre, se los recomiendo. Un saludo a don José de Palma y a toda su familia. La Casa de la Lapicera. No, escúchame, me hicieron este regalo por el Día del Periodista. Hay que mostrarlo, mostrarlo bien, diré. Mostrarlo bien. Es una maravilla, es una... pará, ahí. Acá está el capuchón. ¿No? Es una... No puedo... ¡Cross! Ya está. Ah, es una pluma fuente bárbara, una estilográfica. Bueno, o sea que saludos a Carlos y a Elsa, como siempre. Ya vamos a hacer más cosas con ellos de Suipacha 245 local 2. ¿Y por qué me vengo para acá? Me falta algo. Ah, sí, lo tengo puesto. La pilcha. La pilcha de Juncal, sastrería a medida de mi amigo Alan. En Paraná, 541. La pilcha a medida
de Ala, siempre impecable. Bueno, nos vamos, ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.